Organización de Venezolanos en el Exilio. Pasemos de la reacción a la acción. Tenemos que entender algo. Cualquier estímulo genera una respuesta. Ya sabemos que un estímulo genera una respuesta. El régimen castromadurista venezolano, asesorado desde Cuba, porque tenemos que entender que lo que se está cuajando en Venezuela es un sistema al estilo cubano, adaptado al siglo XXI, por eso se llama socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el rancio castrocomunismo, pero adaptado al siglo XXI, que la adaptación viene siendo con un disfraz de democracia, que logran tomar el poder mediante capitalizando el descontento de las personas para llegar de manera legal al poder, y una vez que están en el poder secuestrar las instituciones, cambiar la constitución y mantenerse en el mismo mediante un fraude electoral continuado, inclusive aprobar lo que llaman la reelección indefinida para garantizar la permanencia perpetua en el poder. Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces, el régimen castromadurista venezolano, asesorado por Cuba, que tiene muchísima experiencia en esto, de cómo manipular a las personas, se la pasa constantemente tirando lo que se llaman potes de humo. Esos potes de humo, ¿qué es lo que buscan? Los potes de humo buscan que, en este caso, el enemigo del régimen, que son las personas, el pueblo que quiere libertad, caiga en el jueguito de reaccionar ante el estímulo que les pone el régimen. Es decir, para darle un ejemplo, esto que hizo el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, en 2 resoluciones que le quitó básicamente el poder a la Asamblea Nacional y lo que era la inmunidad parlamentaria, eso fue básicamente un estímulo, una acción, y esto provocó una reacción, que fue una reacción provocada por el mismo régimen dentro de la inteligencia cubana para hacer lo que está pasando ahora en Venezuela, poner a la gente a brincar y a protestar. La protesta viene siendo una reacción. Es importante que tengamos claros los conceptos de lo que es una acción y lo que es una reacción. El régimen logró poner a la oposición o a la gente a reaccionar ante lo que supuestamente era el resquebrajamiento del hilo constitucional, lo cual, si ustedes ya lo saben, eso desde hace rato dejó de respetarse la constitución en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El régimen busca de todas formas y de todas las maneras posibles, incluyendo esto del TSJ, que mantener al contrincante, que es al enemigo, que somos nosotros, busca tenerlo a la defensiva o reaccionando. Es decir, que la gente baila al son de la música que le pone el mismo régimen. Otro ejemplo de lo que es una acción y una reacción o un estímulo que genera una respuesta reactiva de parte de la población y la oposición, o esta pseudo oposición democrática que llaman la MUD. El discurso del hijo
o el mensaje que mandó el hijo del defensor del pueblo. Ese mensaje es un mensaje dirigido, planificado, no es un mensaje a nuestro juicio, no es un mensaje auténtico y espontáneo, sino es algo muy calculado, porque busca que la gente realmente reaccione y diga, el régimen se está cayendo por su cuenta. Vamos a bajar la guardia. ¿Me explico? Una acción produce una reacción. La acción la hicieron con el video del hijo del defensor del pueblo. La reacción ha sido estos comentarios de que el muchacho este ahora es un héroe, resulta. Al igual que otra acción que tomó el régimen, que fue la declaración de la fiscal general, que es una comunista, la fiscal general de Venezuela, que dijo que se había roto el hilo constitucional. Aquí a Miami llegó el diputado Luis Florido a decir que de la MUD, a decir que la fiscal era un aliado de la oposición, que había que hasta darle aplauso. ¿Me explico? Esas son acciones dirigidas, inteligentemente colocadas, acciones para poner a reaccionar, como puso a reaccionar este señor Florido, de una manera bochornosa aquí en Miami. Y todo esto que les estoy comentando. ¿Por qué sucede esto? Porque la reacción o una persona reactiva es una persona que se coloca a la defensiva. Una protesta es una acción defensiva, es una acción reactiva. Todo ese tipo de acciones no provocan cambios en el régimen. Solamente son reacciones a una acción premeditada del régimen. Entonces tenemos que una acción provoca una reacción. Y el pueblo de Venezuela, pues, mal dirigido por esa dirigencia irresponsable, colaboracionista, que ya se ha ganado ese mote, reacciona ante las acciones calculadas del régimen a fin de darle larga al asunto. Es más, esto de las elecciones, que el régimen no quiere supuestamente las elecciones, es parte del mismo juego para poner a reaccionar a la oposición, a exigir elecciones, cuando ya sabemos que dentro del sistema que tenemos las elecciones no van a ser confiables, pero ellos siguen el mismo juego. Entonces, tenemos que pasar de la reacción, de estar brincando cada vez que nos tiran un pote de humo, y a reaccionar. Tenemos que pasar a la acción. Entonces, la reacción es una actitud, una conducta reactiva ante un estímulo. Tenemos que pasar de ser reactivos a ser proactivos. Una persona proactiva no actúa en base al ambiente, en base a los estímulos que recibe. No, una persona proactiva ya tiene dentro de sí su propio clima, su propio ambiente, que son principios y valores de libertad, de república, de democracia, del derecho a la vida, derecho al libre disfrute del fruto del trabajo. Esos son derechos. Se guía por faros que son principios y valores inmutables. Y eso es lo que es un luchador por la libertad. Un luchador por la libertad tiene esos principios y actúa, no reacciona, sino que toma acciones proactivas a fin de colocar de manera reactiva al enemigo. ¿Me explico? Es decir, que tenemos que hacer las cosas al revés. En vez de estar reaccionando en protestas, en marchas, que no nos llevan a ningún sitio, que más bien han traído muertes, más de 40 muertes ya. Ya son muchas las muertes, creo que son más de 26, disculpen. Y va a suceder porque mañana va a haber otras marchas de estas donde posiblemente haya otros muertos. Tenemos que pasar a una posición proactiva. Una posición proactiva mediante la cual pongamos a reaccionar al enemigo. Pero no podemos entrar al mismo terreno de ellos. El enemigo actúa en el terreno de la violencia. Ellos utilizan la violencia. Nosotros tenemos que llevarlo a otro terreno. Y ahí es donde está el meollo de la cosa, porque ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se hace eso? Mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué ustedes dependen tanto de la MUD? Hagan ustedes mismos sus propias cosas. Bueno, la buena noticia es que ya se están haciendo las cosas sin la MUD. Existe una resistencia en Venezuela.
Lo que pasa es que la resistencia en Venezuela no tiene ninguna vitrina en ninguno de los medios estos autocensurados venezolanos, estos que se llaman independientes. No tiene vitrina, pero existe este conocimiento, este concepto. Respetamos mucho lo que se habla de la guarimba y cómo ejecutar la guarimba, que mucho lo ha dicho el señor Robert Alonso, que ha sido una de las personas que acuñó el término, donde no hay que protestar en más de 50 metros, que hay que colocar una barricada y retirarse, no confrontar al enemigo, volver a colocarla si la quitan, nunca confrontar al enemigo y no hacerle caso a lo que mande la pseudo oposición esta complaciente y colaboracionista. Respetamos mucho eso y la función de esto es lograr una implosión en la sociedad a un caos tal que el mismo gobierno se caiga. Ese es el objetivo de él. Y está bien. Ahora bien, dentro de la resistencia que yo le estoy hablando que existe en Venezuela, la resistencia anticastrocomunista, que muchas veces ha sido criticada, y bueno, uno tiene que entender que no todo el mundo piensa igual, cada cabeza es un mundo, pero esta resistencia ya tiene un plan en el sentido de que una vez que se caiga, se implosiona el régimen, tiene que haber una organización para que haya una junta cívico-militar, porque eso no se le puede dejar al azar, porque ya sabemos que existen fuerzas chavistas, como que se ha estado pensando y lo hemos considerado, uno de los militares que fue lo del 4 de febrero, que ha mostrado ciertas, ha criticado a Maduro, pudiera actuar como un golpe de Estado haciéndose pasar de que está a favor de la oposición, pero es el mismo régimen. Es decir, no podemos dejar eso al azar, que caiga el régimen y se implosione y dejar eso al azar. Por eso es que hay que tener una organización que ya existe. Y dentro de esta organización que nosotros le hemos dicho que hay acciones, que no es reactiva, sino que tiene acciones, están organizados o está en función de 3 pilares fundamentales. De modo tal de que la lucha no violenta estratégica es más allá de una guarimba, que está muy bien, como lo dice Robert Alonso. Pero tiene que haber una estrategia global, una verdadera unidad y disciplina. Y la gente tiene que estar organizada en grupos, en células. Y estas células tienen que estar coordinadas, porque al fin y al cabo, cuando haya la implosión, la organización ciudadana va a ser la garante. El mismo ciudadano que participó en lo mismo va a ser el garante de velar de que el cambio político sea positivo, sea realmente democrático, se constituya una verdadera república, inclusive se haga una nueva constitución, pero con estas personas fuera y donde se puedan juzgar a estos traidores a la patria y sacar a los cubanos de Venezuela. Nosotros hemos dicho acá que si alguien quiere ser parte de la resistencia, se puede comunicar con @indiaorbex, pero antes de eso es importante que en Venezuela busque de entre 7 y 11 personas, es nuestra opinión, para tener un grupo manejable, conocido por usted, y se ponga en contacto con @indiaorbex por el Twitter. Y ella, entonces, primero ellos harán una evaluación si es un grupo real o no, porque pueden haber infiltrados. Y segundo, pondrá a este grupo dentro de las acciones que se están coordinando en Venezuela. Nosotros acá desde el exilio no estamos dando órdenes a nadie. Nosotros no estamos mandando a las personas, como muchas veces me han criticado, de que nosotros estamos supuestamente muy cómodos aquí en Miami, con una piña colada y en la playa, y mandando a la gente a matarse. Eso no es así. Nosotros estamos aquí siendo voceros, tenemos la posibilidad de poder hablar libremente en un medio donde no nos van a intervenir los equipos y nosotros podemos transmitir este conocimiento y estas herramientas. Nosotros no le estamos dando órdenes a nadie, nosotros estamos dando unas directrices para que las personas en Venezuela se organicen y se pongan en contacto con la resistencia organizada de Venezuela, que bien está alrededor de lo que se llama la resistencia anticastrocomunista de Venezuela. Y eso es una forma proactiva de poder actuar. Dejemos entonces de estar reaccionando, dejemos de estar escuchando los llamados de esa oposición complaciente
de ir una a otra marcha, que lo que busca es, ellos están diciendo que están tratando de mostrar un músculo electoral, que ya de todas formas sabemos que somos mayoría, pero la MUD y estos políticos buscan la salida electoral dentro del mismo sistema que tenemos, el cual no garantiza ninguna limpieza electoral. Esa es la trampa, básicamente, que tienen esto, y por eso les permiten hacer todo esto, porque eso le conviene al régimen. Entonces dejemos de estar marchando o dejemos de estar cayendo en la trampa de reaccionar y organicémonos, porque muy diferente es reaccionar e ir a una marcha reactiva a organizarse y hacer las cosas inteligentes, no exponiendo su vida, porque eso es lo que está pasando. Salen en terrenos abiertos y son expuestos a ser asesinados, como ha pasado. Las personas tienen que actuar de manera inteligente, no hacerse conocer. Existen una serie de elementos, como ya los expliqué, y lo dice muy bien Robert Alonso. No actuar más lejos de tu calle, no más de 50 metros, no confrontar, trancar la avenida, la intersección más cercana de tu casa y no hacerle caso a la oposición. Eso es una muy buena, eso es algo muy bueno que se puede usar. Y recordemos que organizando a la gente en grupos de 7 a 11 personas, empoderándolas, que ellos conozcan que ellos tienen el poder, que el poder se otorga con la obediencia y se retira con la desobediencia. Eso es una manera de trancar las calles, una manera de desobedecer. Y eso logrará, si se hace todo combinado, en todas partes, en múltiples focos al mismo tiempo, eso puede lograr la implosión. Y ahora bien, es importante que sepan que existe una organización donde va a velar, junto con la gente que cierra las calles, de que la transición sea una transición democrática. Porque si no, volveremos a lo mismo otra vez, a seguir trancando, a seguir haciendo todo este tipo de acciones, de estrategia no violenta, hasta garantizar que en Venezuela haya se respeten básicamente los valores individuales, la vida, la libertad y el derecho que tenemos todos al disfrute de los bienes que nosotros podamos producir como fruto de nuestro trabajo. Bien, entonces recordemos todo esto, no caigamos en la reacción. La reacción busca llevarnos a una marcha, a un callejón sin salida, donde realmente la gente ya aprende a reaccionar de esa manera. Tenemos una conducta reactiva y como resultado de la reacción y de las protestas, como no hay resultado final y no hay cambio de régimen, entonces viene lo que se conoce como la desesperanza aprendida. Y eso es lo que quiere el enemigo, que la gente se desanime. No podemos caer en esa trampa. Tenemos que tomar acción, ser proactivos y poner al régimen a bailar al son de nuestra música. Y debemos dejar ya, para siempre, estar reaccionando a cada música que nos ponga el régimen para bailar al son de ellos. Tenemos que poner nuestra propia música. Y para eso existe la resistencia anticastrocomunista de Venezuela, que está organizada, que no tiene vitrina, pero que está funcionando y que existe. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio.